Procure no moverle nada porque va a estar desconectando. La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al conversatorio COVID-19 y el derecho a la salud, que será moderado por el maestro Oscar Ramos. Adelante, maestro. Muy buenos días. La Facultad de Derecho les da a todas y a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta reunión de presidentes de colegios, de profesores y profesoras, así como de directores y directoras de seminarios de la Facultad de Derecho de la UNAM. Nos honran este día con su distinguida presencia en este encuentro virtual el maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho. Sea bienvenido, maestro. De igual forma, damos una calurosa bienvenida a la presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, secretaria académica de la Facultad de Derecho. Sea bienvenida, doctora. Nos distingue este día con su presencia el doctor Fabián Mondragón Pedrero, presidente de los colegios de profesores de la Facultad de Derecho. Sea bienvenido, doctor. Saludamos también con agrado la presencia de la doctora Irma Patricia Merodio Bazán, secretaria administrativa de la Facultad de Derecho. Sea bienvenida, maestra. De igual forma, nos congratulamos de contar con la presencia de don Jorge Fernández Ruiz, director de la revista de la Facultad de Derecho y distinguido catedrático de nuestra comunidad. Sea bienvenido, doctor. Como invitado de honor y ponente de esta sesión, recibimos con agrado la distinguida presencia del maestro Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sea usted muy bienvenido, maestro. Presidiendo el presente acto, nos acompaña el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sea bienvenido, señor director. De igual forma, agradecemos y saludamos la presencia de los presidentes y presidentas de los colegios de profesores y profesoras, así como de directoras y directores de seminarios de nuestra Facultad de Derecho. Saludamos también la presencia en esta sala de autoridades universitarias, profesores y alumnos de esta casa de estudios. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar inicio al presente acto, daremos lectura a una breve semblanza de nuestro invitado de honor, el maestro Zoé Robledo. Chiapaneco de Tuxtla, politólogo por el ITAM, es también maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el diplomado Liderando el Crecimiento Económico de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y cuenta con estudios complementarios por la Universidad Complutense de Madrid y la George Washington University. En 2010 fue electo diputado local por el Distrito 17 con cabecera en Motocintla de Mendoza, en la Sierra Madre de Chiapas. En el Congreso del Estado fue electo presidente del Honorable Congreso de Chiapas, siendo en ese momento el político más joven en ocupar ese espacio. Es autor de la primera ley en el mundo que trata el problema de las personas internamente desplazadas a nivel subnacional, la cual contó con el reconocimiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y fue aprobada el 14 de febrero de 2012 en el Congreso Estatal. El 1 de julio del año 2012 fue electo senador de la República, representando al estado de Chiapas. Del año 2012 a 2015
presidió la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales y posteriormente presidió la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Ocupó la segunda posición en el ranking de los mejores senadores de México realizado por la plataforma Atlas Político en el 2015 y fue vicecoordinador del bloque parlamentario Morena-PT. En julio de 2018, con más de 122,000 votos, fue electo diputado federal por el Distrito 6 del estado de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. Solicitó licencia en noviembre de 2018 para ocupar la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación del 1 de diciembre de ese mismo año a mayo del 2019. El 22 de mayo del 2019 fue designado por el presidente de la República como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sea usted bienvenido, maestro Zoé Robledo, a esta su casa. De esta manera, es momento de ceder el uso de la voz para la moderación de este acto al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra Casa de Estudios, quien nos dirigirá un breve mensaje. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Oscar Ramos. Querido amigo Zoé Robledo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar esta mañana en este que es el colegio más importante de la Facultad de Derecho, de la cual te consideramos un muy destacado integrante de la misma. Están reunidos todos los presidentes de los colegios de profesores, las directoras, los directores de los seminarios, consejeras y consejeros técnicos, en este colegio que acostumbramos reunirnos de manera mensual y en donde tenemos siempre un invitado muy especial que nos tratará algún tema. Y qué bueno que hayas hecho un espacio en tu muy importante y apretada agenda para estar esta mañana con tu comunidad y que nos puedas hablar sobre este tema tan importante que tú nos has escogido, que es precisamente el COVID-19 y el derecho a la salud. Como tú sabrás y como todos sabemos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una de las grandes instituciones que ha creado el Estado mexicano, lleva a cabo, tiene la responsabilidad de cubrir el seguro facultativo de todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos tus usuarios como alumnos en el instituto y además el hecho de que en este momento pues tengamos que estar recurriendo a estas maravillosas herramientas de manera obligada. Nos hubiera gustado mucho que estuvieras con nosotros en el aula magna o en la sala de directores compareciendo de manera presencial, pero la pandemia nos ha obligado desde hace más de 17 meses a estar así que va a ser un tema por demás importante escuchar cuál es la visión del director de la institución de seguridad social más importante de México sobre la pandemia, lo que ha representado para el instituto, los retos que están por venir y cómo visualiza esa institución tan maravillosa del gobierno mexicano el derecho a la salud. Recordaba a Chucho Allen que hoy precisamente se cumplen 197 años de la incorporación de Chiapas a la República Mexicana, así que debes de estar muy, muy contento y de plácemes. Eso hay que celebrarlo después. Y no me quiero extender nada. Tienes el uso de la palabra por el tiempo que tú consideres. Estamos en un aula exclusivamente los profesores. Estamos transmitiendo esta conferencia en la página oficial del Facebook, pero al terminar tu plática podemos abrir una sesión de preguntas y respuestas breve, dependiendo del tiempo que tú tengas, y que podamos tener una impresión y enriquecer mucho lo que habrás de decirnos. Nuevamente eres bienvenido, Zoé, y adelante, te escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias, doctor Raúl. De verdad que es un gusto siempre saludarte y agradecer la invitación y que lográramos concretarla aquí con los colegios de profesores de la facultad. También quiero saludar desde luego al maestro Ricardo Rojas Arévalo, secretario general de la Facultad de Derecho, y al doctor Fabián Mondragón, presidente de los colegios de profesores de la facultad, y desde luego a Oscar Ramos Estrada, a la maestra Irma Patricia, en fin, a todas y a todos.
Como bien lo señalas, hoy es un día importante para los chiapanecos. Celebramos esa decisión colectiva que se tomó en 1824 para formar parte de la aún idea de la nación mexicana. Hace poco estuve en Comitán con el presidente López Obrador en un evento sobre la declaratoria de independencia que hizo Comitán, que fue la primera después de los tratados de Córdoba, para sumarse al imperio mexicano, y luego este intervalo en donde Chiapas no terminaba de definirse. Fuimos mucho más tiempo, todavía a la fecha, más tiempo Capitanía General de Guatemala que parte de esta nación mexicana, pero es algo que siempre celebramos, recordamos por nuestra doble condición de ser mexicanos y chiapanecos. Y efectivamente en un rato más voy a conectar con el gobernador Rutilio Escandón, no en el marco de esta celebración, sino en el marco de la estrategia final a 50 días de que concluyamos una meta sobre el tema de la vacunación. Pero quise darme este espacio, este tiempo para estar con todas y con todos ustedes. Siempre me da mucho gusto estar en la UNAM como chiapaneco, como un egresado de la maestría de la universidad. Y efectivamente me hubiera encantado estar con ustedes allá, pero bueno, las condiciones hoy todavía no lo permiten. Pero yo siempre lo he dicho, la relación del IMSS con la UNAM es extraordinaria, es de muchos años, tiene que ver con el seguro facultativo, pero también con los residentes de la Facultad de Medicina que trabajan con nosotros y que han desempeñado un papel de verdad a la altura en esta pandemia. Y además siempre yo he sostenido que nuestro querido Puma, a la única águila que respete es a la de la UNAM. Todas las otras águilas no nos gustan, no nos gusta ni pensar en ellas, pero el águila del IMSS y el Puma de la UNAM sí se llevan. Yo hoy quisiera contarles, platicarles, más que una ponencia quizá, pero platicarles la vivencia del Seguro Social, la experiencia ante una pandemia como la de COVID-19, vista desde el IMSS, y cómo la necesidad de un entendimiento amplio del marco jurídico también fue clave para sortear muchos retos que nos íbamos encontrando sobre la marcha en el desafío más grande que se ha enfrentado, por lo menos nuestra organización, yo creo que ya a estas alturas la humanidad en su conjunto, de salud pública. Pero un reto de salud pública que también ha tenido implicaciones sociales, económicas, políticas, medioambientales, de todo tipo. Y en ese sentido, un poco platicarles algunos puntos y algunos momentos que han sido claves en decisiones que se tomaron. En ese sentido, yo quisiera invitarlos a ubicarlos en un lugar y en un momento específico. El 21 de marzo del año 2020, en la sala del Honorable Consejo Técnico del IMSS, en donde tomé una decisión que fue instalar un comando central de operaciones para la emergencia. Y no era nada más un nombre, no era nada más buscar una denominación para cómo íbamos a trabajar. Yo había estado conversando con muchas personas del ejército, particularmente del ejército y de protección civil, y me hicieron llegar un modelo que tiene la USAID hace muchos años de este sistema de comando de incidentes, que es una forma en donde organizaciones muy grandes y que tienen diferentes áreas se organizan para enfrentar una contingencia juntos. Son momentos en donde a veces se tienen que romper algunas líneas de mando verticales y que también busca involucrar a áreas que uno podría imaginar, pues, ellos que tienen que ver. Este es un asunto de los médicos, es un asunto de la Dirección de Prestaciones Médicas exclusivamente y de la administración. Y no fue así. Por eso se incorporaron todas las áreas, no solamente a sumar, sino a poder identificar retos que iban a tener que ver con sus facultades y sus competencias. De esa manera, la Dirección de Incorporación y Recaudación, por ejemplo, que en su momento uno hubiera imaginado que al inicio de la pandemia, cuando desconocíamos cuál iba a ser el impacto y sobre todo la duración, estuvo presente desde el principio. Las 9 direcciones normativas,
además de el órgano interno de control, se establecieron el comando y ese comando le dio mandato el órgano, el Consejo Técnico del IMSS en esa sesión. Y fue ahí donde justamente nuestro director jurídico, el maestro Antonio Pérez Fonticova, planteaba algo, que la pandemia iba a tener también una dimensión jurídica que no debíamos de dejar de ver. Y vaya que ya lo estaba teniendo por esas fechas. El 11 de marzo, ustedes recordarán, nosotros nos regimos como nación y como parte como Sistema Nacional de Salud a partir de alertas que emite la Organización Mundial de la Salud. El 11 de marzo, la OMS declara el brote de COVID, el brote del virus SARS-CoV-2 como una pandemia y indica a los estados que formamos parte de la Organización Mundial de la Salud que esa circunstancia era una emergencia de salud pública de relevancia internacional. Eso inmediatamente activa una serie de dispositivos, tanto de salud, en el Comité Nacional de Seguridad en Salud, pero nosotros teníamos que ir a la par con un reflejo directo del Seguro Social, no porque seamos autónomos o independientes del Sistema Nacional de Salud, sino porque para nosotros iba a tener implicaciones de otra naturaleza. El 30 de marzo se emite el Consejo de Salubridad General, que es de las primeras cuestiones que creo que en esta recuperación que se va a tener que hacer de las dimensiones de la pandemia es importante ver. No vengo yo aquí a los colegios a decirles algo que ustedes todos conocen, pero que en su momento, sobre todo áreas de salud, quizá no tenían con tanta claridad sobre los alcances justamente del Consejo de Salubridad General que están en el artículo 73 de la Constitución, en el de facultades del Congreso, pero en donde se establecía claramente que que en caso de epidemias de carácter grave, o incluso dice el texto constitucional, o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, le da estas facultades a la Secretaría de Salud y la obligación de dictar inmediatamente medidas preventivas indispensables a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República. Esto era bien importante porque uno de los primeros elementos era pensar cuál iba a ser la denominación del decreto por el cual México iba a responder a la declaratoria de la pandemia de la OMS. Aquí quiero hacer un pequeño alto en el camino para comentar de salud. En el Seguro Social, afortunadamente, la pandemia desde el inicio, teníamos un director de prestaciones médicas, el doctor Víctor Hugo Borja, un epidemiólogo extraordinario cuya especialidad la hizo en la Universidad de South Carolina, y al doctor Mauricio Hernández como director de prestaciones económicas y sociales, pero igual un epidemiólogo, el director del Instituto Nacional de Salud Pública, él egresado de Harvard, y ambas visiones de la epidemia, ambos cálculos, a mí me fueron muy útiles para entender el impacto a partir de una tasa de contagio, las necesidades que derivan de ella y sobre todo la duración. Porque al principio entre todos los epidemiólogos del país, y vaya que había muchos y muy connotados, había que hacer algunas decisiones sobre estos cálculos. Y quizá en algunos casos, sobre todo de quienes habían tenido experiencias con H1N1, una epidemia distinta que se creía inicialmente que había surgido en el país y había habido una respuesta que después quizás se valoró como exagerada. Yo creo que fue una respuesta correcta porque en esto uno nunca puede exagerar. Creo que siempre va a ser mejor decir nos sobramos a quedamos en falta. Y lo digo porque en ese momento, cuando se declara la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y a la epidemia de la enfermedad generada por COVID-19 como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, había mucho de jurídico en este fraseo, porque ustedes lo recordarán, en la Ley Federal del Trabajo se establece en lo relativo a la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, que están reguladas en el 427 fracción séptima y en el 429 fracción cuarta, que si existiera una suspensión de labores y se emitiera de manera formal y legal una contingencia sanitaria, que esa era la otra
alternativa, el patrón hubiera estado en posibilidad de suspender el pago de sueldos o salarios y solo estaba obligado a pagar el salario diario mínimo y un concepto en concepto de indemnización. Había quienes valoraban en ese momento, y de verdad no creo jamás que haya sido de manera de mala voluntad o ni mucho menos, que la pandemia no iba a durar más de un mes, que iba a ser un momento muy crítico en 2, 3 semanas y que después esto se iba a controlar. Si hubiéramos fraseado de una manera diferente, pues muchos trabajadores se hubieran quedado pues básicamente en la calle, no hay que decirlo de otra manera. Entonces, esas disposiciones de alguna forma lograron proteger el salario de los trabajadores en todos los niveles y nos obligaban y nos apuraban a buscar mecanismos jurídicos que permitieran que esos empleos se mantuvieran y que los salarios en la medida de lo posible también se mantuvieran. No me quiero detener mucho en eso. A partir de varias políticas que se implementaron en las que participaron nosotros. Por cierto, ahí veo al doctor Pedro Miguel Garita Alonso, me da mucho gusto saludarlo, que estuvo ahí en la maestría. Es que ahorita ya me abrieron la galería. Porque se llevaron a cabo varias medidas. Una de ellas, en la que participó el Seguro Social, era identificar a aquellos patrones que durante el inicio de la pandemia no dieron de baja a ningún trabajador e incluso en muchos casos les habían mantenido sus salarios y hacerlos a ellos los objetos de selección para un crédito solidario que se les daba sin garantía, sin mayor trámite más que básicamente solicitarlo. Y al mismo tiempo, sobre todo esto aplicó para pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores, aunque era para cualquiera, pero al mismo tiempo también se implementaron una simplificación de los convenios que tiene el Seguro Social respecto al pago de las cuotas. Había una discusión importante que planteaba que en el 2008-2009 se había hecho un decreto presidencial de suspensión de pago o de prórroga del pago de las cuotas. Sin embargo, había sido un decreto que había surgido por la crisis financiera del 2008 que seguía impactando el 2009 y que llegó y alcanzó hasta la pandemia de H1N1, no por la pandemia. Y ahí nosotros nos veíamos en una situación, suspender cuotas en un escenario de afectación económica que simultáneamente, por el otro lado, generaba presiones o iba a generar, como fue, terribles presiones sobre el gasto, nos hubiera puesto en una condición verdaderamente de imposibilidad de operación. Entonces, eso fue uno de los elementos que me parece que en donde primero surgió la interpretación de la norma de manera importante para cosas concretas de atención de la pandemia. Creo que difícilmente se hubiera podido mantener la suspensión del pago de salarios por esta situación de contingencia durante año y medio y creemos que pues, al final la opción fue la correcta. Ahora, simultáneamente también a esto se establecían estos mecanismos que todo el planeta, y que también hay que decirlo, la asincronía de la pandemia en términos globales, que después fue una sincronía en términos locales, porque la pandemia no impactó de la misma forma la zona metropolitana del Valle de México, cuando quizá Jalisco o Nuevo León se mantenían niveles muy bajos en la tasa de contagios y la tasa de positividad, pero globalmente poder tener una anticipación de lo que estaba pasando en otros países también nos permitió estar observando movimientos globales. Uno de ellos fue la determinación de la actividad económica y la determinación de quiénes eran esenciales y que podían operar de manera continua durante la pandemia con independencia del semáforo epidemiológico. En mayo fue que se publicó también en el DOF este acuerdo perdón, no fue en mayo, fue en marzo que se planteó los criterios de esencialidad, que básicamente era pues todos los servicios de salud, los servicios de limpieza, los servicios de seguridad, transporte, mensajería, la agricultura, en fin, una serie de elementos que además eran
similares, homólogos a lo que estaba haciendo el resto del mundo, lo mínimo que se necesita, ¿no? La parte de generación de energía, en fin. Pero al mismo tiempo, cuando estábamos llegando hacia mayo del año pasado, empezaron a tener algunos de los sectores económicos de nuestro país algunos problemas respecto a lineamientos que estaban llevando a cabo naciones, particularmente los Estados Unidos, frente a aperturas económicas que estaban vinculadas a cadenas de producción, que ese es un tema que a mí también me parece apasionante, de cómo un lineamiento internacional, nacional, perdón, pero incluso un lineamiento subnacional de un estado de los Estados Unidos podía estar impactando la actividad económica en México. La industria, por ejemplo, de autopartes, particularmente de refacciones y para las armadoras de vehículos, que empezaron a operar y que fueron señaladas como esenciales en sus países, empezaron a generarle una presión terrible a una industria que además hoy representa una parte importante del Producto Interno Bruto, está entre los tres primeros sectores económicos en generación de empleo y en crecimiento, en impacto al crecimiento económico. Entonces, se tuvieron que hacer también ahí medidas para su incorporación como empresas, como sectores esenciales, pero que estaban vinculados a tener un control de la autoridad sanitaria. Y ahí el IMSS participó de manera muy, muy importante, porque ustedes lo saben, desde su origen, de hecho el origen del Seguro Social como demanda, como exigencia de la clase trabajadora, empieza por el seguro de riesgos de trabajo, por accidentes de trabajo. No era ni la pensión ni el seguro de enfermedades y maternidad, era por los accidentes que ocurrían en el trabajo. Entonces, todas las áreas de salud en el trabajo, la autoridad más importante que puede haber en el país es sin duda el Seguro Social, y que podía observar un entorno laboral y hacer sugerencias, recomendaciones, protocolos de cómo llevar a cabo una apertura en medio del primer momento crítico, porque eso ocurrió en la primera ola. No podíamos saber todavía que la primera ola se iba a quedar corta con la segunda ola y más o menos pareja con la tercera, para que se reincorporaran. Y debo decirlo también, muchas de las industrias estaban vinculados a sus protocolos internacionales, pero se trabajó a partir de un elemento que fue clave, la confianza. Decirles, ustedes díganos que respondían un cuestionario de 78 reactivos para hacer una autoevaluación y automáticamente les decíamos si había algo en lo que se estuvieran quedando cortos y qué tenían que hacer. Pero si ellos ponían en el aplicativo que estaban haciendo todo y se les daba la autorización para iniciar, lo que hacían era firmar bajo protesta y decir verdad, porque hubiera sido imposible hacer actos de auditoría en todas estas industrias. Entonces, la verdad que a la postre, con un visor que solo tiene el IMSS, que son las incapacidades en el trabajo, vimos que se logró hacer la recuperación o el restablecimiento de estas actividades económicas, que además no solo era automotriz, también era la minería, que históricamente ha tenido muy buenos protocolos en cuanto a seguridad del trabajo se refiere, producto pues de muchos accidentes históricos que lo han llevado a tener esto. Y creo que ahí también hubo siempre buen entendimiento y ámbitos de colaboración para que esos lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, donde se establecían estos principios y estrategias, fueran asumidos sin necesidad de un elemento de sanción. Sí había en algunos casos, no de parte del IMSS, pero sí de la Secretaría del Trabajo, incluso de COFEPRIS, hubo varios cierres en donde observábamos que no había ningún lineamiento aplicado o en aquellos casos en donde hubo empresas que sin ser esenciales mantuvieron su actividad económica. Es bien interesante, sería producto de una conversación solo sobre eso, ver cómo hubo industrias, por ejemplo, la de tiendas departamentales o de conveniencia, que hicieron muy buenos protocolos cuando tienen una territorialidad gigantesca, ¿no? Que no es tan fácil poder aplicar.
a la postre nada más les doy algunos datos. De estas evaluaciones y demás, llegamos a tener al día de hoy 149,000 empresas que cumplían con esta plataforma de nueva normalidad, y de estas estaban asociadas a estas 149,000, ustedes lo saben, hay registrados en el IMSS aproximadamente 1 millón de patrones, 1 millón de registros patronales. De estas 149,000 empresas, que pues es el 14.5%, pero a estas empresas están vinculadas 11 millones de trabajadores, es decir, más de la mitad del total de trabajadores que tenemos registrados ante el Seguro Social. Luego también, y bueno, quizá por eso debe haber empezado, pero uno de los elementos también importantes para el seguro y que tenían que tener una protección y un espacio dentro de lo jurídico, era cómo interpretábamos el acuerdo de la Secretaría de Salud que establecía que debía de evitarse la asistencia a los centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos a todos los adultos mayores de 65 años y a todos los grupos de personas de riesgo, tanto embarazos como, bueno, mujeres en periodo de lactancia, pero también y sobre todo a personas con alguna enfermedad crónica no transmisible o algún padecimiento que generara inmunosupresión. Esto significaba para casos así, en números fríos para el IMSS, sobre todo del área de salud, es decir, no solamente médicos, médicas, enfermeras y enfermeros, sino todas las 11 categorías que son consideradas de salud o paramédicos, camilleros, laboratoristas, la gente de higiene y limpieza, técnicos, radiólogos y un larguísimo etcétera, significaba que por lo menos el 15% de la población trabajadora del Seguro Social estaba en alguna de estas condiciones. El Seguro Social, frente a la pandemia de enfermedades crónico-degenerativas que vive el país, particularmente diabetes, obesidad y lo que se vincula sobre todo en términos de hipertensión, no estamos muy diferentes al perfil epidemiológico de la población. Ahora sí que se cumple el principio del cuchillo de palo en casa del herrero, porque el personal de salud también tiene un perfil de enfermedades, aunque sean ellos quienes se dedican a prevenirlas y a atenderlas. Entonces, a partir de eso, se tomó una decisión junto con el sindicato compleja. Una, poner a resguardo a 19,000, no es cierto, perdón, 58,000 trabajadores que no iban a asistir al Seguro Social, que estaban dentro de ese paraguas del convenio. Aquí sí son 58,000 trabajadores de todas las categorías y también de otras áreas. Para darnos una idea, sin números muy generales, de cerca de 460,000 trabajadores que tiene el IMSS, 130,000, el grupo más grande son enfermeras, cerca de 70,000 son médicos, médicas, incluidos los residentes que forman parte del contrato colectivo de trabajo, y el resto de las categorías suman cerca de 50,000 más. Entonces, 58,000 personas que además nosotros, teniendo eso sí, un control mucho más estricto del estado de la enfermedad, bajamos a 60 años la edad de este convenio. Esto se aprueba en el Consejo Técnico y a partir de eso, pues, tuvimos que echar mano de muchos elementos, tanto de trabajadores temporales, insisto, los residentes que entraron a atender muchas veces áreas COVID, acompañado siempre de un líder médico, médica especialista. Y aquí algo bien importante. Frente a esta situación, también veíamos que en el mundo el personal sanitario estaba teniendo muchos problemas, sobre todo el que estaba contratado de manera temporal, porque no estaban siendo justas las condiciones de trabajo que se les ofrecían. Nosotros a todos los trabajadores temporales los contratamos en una modalidad en donde inmediatamente tienen un número de registro en el contrato colectivo de trabajo y adquieren en ese momento todos los beneficios del mismo. Pero además generamos dos elementos. Un bono de un sobresueldo del 20% para todos los trabajadores que entraban a áreas COVID y también unas notas de mérito que son acumulativas para el trabajador y que significaban que si te cambiaban de servicio, por ejemplo, alguien que estaba en el servicio de la consulta de medicina familiar, una enfermera,
iba a pasar al servicio de cuidados intensivos, se le daba una nota de mérito. Si iba a cambiar de turno, porque esto es muy importante también, no todo yo siempre digo, el IMSS no es el mismo, tampoco dependiendo a la hora que lo veamos. El turno de la mañana frente al turno vespertino, frente al turno nocturno A y B y la jornada acumulada del fin de semana. Entonces se le otorgaban estas notas de mérito, pero mucha gente incluso fue que tuviera que cambiar de hospital o tuviera que cambiar de delegación a las que está adscrita porque donde se necesitaba quizá no era en un lugar donde no había hospitalizados, sino acá. Y la verdad que la solidaridad de los trabajadores fue enorme y creamos esos mecanismos para reconocerla y para que económicamente no les impactara. Y sobre todo porque iba a venir una decisión muy compleja, muy difícil, pero yo estoy siempre con la conciencia tranquila de que fue la decisión correcta. El 24 de abril, ya a estas alturas, pues llevamos prácticamente un mes con la declaratoria de la pandemia, quizá no tantas hospitalizaciones, pero ya empezaba a haber ciertos datos de alarma en términos de la atención médica y la hospitalización. Nos dimos cuenta que los únicos con la territorialidad y la presencia a nivel nacional que íbamos a poder seguir el mismo protocolo de atención clínica para pacientes COVID graves que requieren de hospitalización íbamos a ser nosotros. Incluso eso se aprobó en una sesión del Consejo de Salubridad General. Pero que lo siguiente iba a ser que si en algún lugar, frente a la carencia de infraestructura médica de otros servicios de salud, se quedaban cortos, o no hacían la reconversión suficiente, el IMSS iba a tener que atender a no derechohabientes. Ahí hubo 3 elementos para mí. El primero que siempre puse por delante era la historia del seguro. La historia del seguro es una historia de solidaridad y de hacer llamado a los momentos más críticos. El segundo, pues el juramento hipocrático de los trabajadores y de todo el personal de salud, particularmente médicos y médicas, sobre su actuar frente a alguien que requiere de su atención. Y luego, pues sí, efectivamente, la ley. Y la ley deja muy claro, la ley del Seguro Social, los casos en donde el instituto debe de atender a no derechohabientes. Invocamos ese artículo, que es el 216, que establece el instituto debe atender a la población no derechohabiente en los siguientes casos y establece 3 escenarios: situaciones de emergencia nacional, regional o local, siniestros o desastres naturales, y luego otros, campañas de vacunación y en apoyo a programas de combate a la marginación. Con eso fue que el Consejo Técnico le dijimos, nosotros vamos a atender también a no derechohabientes. Jurídicamente esto implicó un trabajo monumental para hacer convenios con las otras instituciones de salud, porque también la propia ley establece que para efectos de esta fracción que les leía, sobre todo la de emergencia nacional, la Secretaría de Salud tiene que proveer los recursos financieros. Nunca había ocurrido esto con las dimensiones que ha ocurrido ahora, y fue tener que ponernos de acuerdo con los servicios de salud de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el ISFAM, el ISSSTE, los institutos de salud de los gobiernos estatales y desde luego las coordinaciones estatales de salud. No fue nada fácil porque muchas veces, y también con los privados, porque muchas veces, no muchas veces, en escenarios no COVID, siempre lo que determina la atención, la oportunidad, la calidad, todo, es la derechohabiencia o la no derechohabiencia. Es parte de los problemas de la fragmentación de nuestro sistema de salud. Y aquí era romper por completo esta situación. Yo planteaba algo frente a quienes tenían ciertas resistencias de hacer esto. Si así no hacemos esto de manera ordenada y nosotros planteándolo como una solución, de cualquier manera va a ocurrir porque los hospitales van a llenarse de gente buscando atención y los vamos a terminar recibiendo, pero con la mancha de haberlo intentado no hacer. En cambio, si lo hacíamos así de manera temprana y la alcanzamos a prever que se iban a quedar cortos algunos sistemas de salud, pues lo hacíamos de manera ordenada y con la honra de hacerlo solidariamente frente a quienes no iban a poder atender la pandemia. Para que darnos una idea, en el país, en el momento más crítico se llegó a tener 30,000 camas, entre todos, 30,000 camas de atención COVID. De esas 30,000 camas, 20,000 eran del IMSS. Es decir, se rompió la relación que siempre se establece de que el IMSS atiende a la mitad de la población, más o menos, ¿no? Entre
trabajadores, beneficiarios de los trabajadores, pensionados, beneficiarios de los pensionados y todos los otros esquemas como el seguro facultativo, trabajadoras del hogar, etcétera, el seguro de salud para la familia. Entonces, aquí fueron 2/3 partes de la atención fue por parte del Seguro Social y muchas veces viendo los casos más complejos o los que estaban en estado de gravedad. Al día de hoy, porque esto sigue ocurriendo, hemos atendido ya casi 60,000 no derechohabientes por COVID en todo lo que va de la pandemia. Y para ir más o menos concluyendo, no quiero tomar más tiempo, pero un par de temas más que me gustaría plantearles. Uno siguiendo esta línea sobre la reconversión. Fue interesante ver que cuando inició la pandemia, sobre todo en países de Europa y también de los Estados Unidos, con sistemas de salud diferentes en términos de aseguramiento o de centralización o descentralización de servicios de atención médica, se empezaron a discutir muchísimo las guías bioéticas de atención en medicina crítica con recursos escasos, que es básicamente la guía que se le entrega a un médico, a alguien que encabeza un grupo COVID, y se le establece ahí qué se tiene que hacer en caso de tener un ventilador y 2 personas que requieren de ventilación mecánica, o una cama y 3 personas que requieren la cama, etcétera, cosas así. Aquí se tomó una decisión que fue no implementar la guía bioética, porque, y vaya, sin duda la guía tiene un elemento de seguridad del personal médico frente a responsabilidades futuras. Sin embargo, la única alternativa era reconvertirte lo suficiente para que nunca tuvieras que elegir. Y no era fácil, frente a una tasa de positividad creciente, pero similar al del resto del planeta, pero una tasa de hospitalización mucho más grande que el resto del planeta, por una situación. México, frente a pocas naciones, cruzamos este río caudaloso de la pandemia con una pandemia a cuestas, que era crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad y demás. Algunos decían, pero en Europa su problema era la edad de las personas. Sí, nada más que en México, que tenemos una pirámide poblacional un poco más joven, tampoco es tanto, ya no tenemos ese bono demográfico del que presumíamos hace 15 años, pero sí tenemos una prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas que además eran comorbilidades para el COVID, ¿no? Se ponía más grave una persona ante un contagio por esta enfermedad. Entonces era crecer muchísimo. Eso nos llevó a 3 dilemas. Por un lado, COVID frente al resto de los padecimientos. Porque pareciera que solamente se enfermaba la gente de COVID, y pues eso no es así. La gente siguió enfermándose y requiriendo de atención de otros padecimientos. Y hay algo que poca gente sabe o conoce de la ley del Seguro Social y de su reglamento sobre el seguro de prestaciones médicas, el seguro de enfermedades y maternidad. El seguro de enfermedades y maternidad del IMSS en el reglamento de prestaciones médicas establece lo siguiente. Dice, el seguro de enfermedades y maternidad y los servicios médicos e institucionales no cubren, y empieza a ser un catálogo de lo que no cubre el IMSS. No cubre cirugía estética, no se cubre dotación de anteojos, no se cubre cirugía para corrección de astigmatismo. Y es un catálogo bastante breve de cosas que no cubrimos. Eso implica que todo lo demás sí. Y llegan a ser más de 750 padecimientos diferentes. Todos esos iban a seguir requiriendo atención. Y nosotros no podíamos ponderar cuál era más urgente. Una persona que llegaba saturando al 60% o una persona que llegaba infartado. Y se tenía que atender a los dos. Por eso esta situación de los hospitales híbridos principalmente. Buscar salirnos de los hospitales en donde se podía y donde se tenía hacer híbridos, porque la operación no se detuvo. Todos los sistemas de salud del mundo tuvieron que cancelar servicios y demás, pero no podías cerrarlos de plano. Para darles una idea, en 2020, ¿no? el año de la pandemia, a partir de marzo, ya de manera más crítica, hicimos 9 millones de consultas de especialidad, pero en 19 habíamos hecho 20 millones de consultas de especialidad. O cirugías, intervenciones quirúrgicas, hicimos 864,000 en 2020. Y suenan muchas, nada más que en 2019 habíamos hecho 1,400,000.
Entonces, era así, por un lado, una disminución también de la presencia de las personas en la unidad hospitalaria, pero también la necesidad de seguir atendiendo. Y eso nos llevó a algo bien interesante. En muchas partes del mundo, a inicios de año, particularmente en febrero, marzo, empezaron a tomarse decisiones, en Europa sobre todo, de nacionalizaciones temporales de los servicios privados de salud. Se expropiaron hospitales completos. Alemania lo estuvo analizando, Italia lo hizo, España en algún momento, incluso Canadá, o por lo menos áreas de los hospitales. Y después nos enteramos por ahí, tiempo después, que incluso parte de los consorcios de hospitales privados del país, que tienen 6,000 camas en totalidad, ¿no? Tampoco son tantas. Hay muchas, a los que vivimos en la ciudad los vemos como muchas porque hay muchos, pero si nos vamos más lejos del país, pues esa capacidad se va disminuyendo. Pensaban que íbamos a hacer alguna acción drástica de expropiación o algún elemento de esa naturaleza. Y todo lo contrario. La verdad que vimos como aliados a los hospitales privados, pero principalmente para cuestiones que hacemos mucho en el Seguro Social, pero que la pandemia iba a tener una implicación y un riesgo de contagio de atención a esos padecimientos. Sobre todo uno, las mujeres embarazadas. Todos los días en el IMSS nacen 1,100 niñas o niños por cesárea o por parto. Y esas 1,100 mujeres embarazadas, entrar a una unidad que estuviera atendiendo COVID, sin duda implicaba un riesgo, pero además que era un riesgo para un grupo de población que, como mencionaba antes, era vulnerable y queríamos proteger. Hicimos convenios inéditos que nunca hubiéramos pensado. También los abogados tuvieron que arrastrar mucho el lápiz, llevar muchas sesiones para llegar a estos convenios que nos permitieran mandar a las mujeres embarazadas del IMSS a los hospitales privados y ahí tuvieran esa atención. Y lo mismo algunos otros padecimientos, sobre todo urgencias quirúrgicas, apéndices, colonoscopías, hernias y demás. Pero creo que es interesante ver cómo, frente a otras medidas que el marco jurídico hubiera permitido quizá, y que quizá hasta por fama muchos estaban pensando que ese iba a ser el camino. No, todo lo contrario. De verdad que se les vio como aliados se les vio a otras instituciones de atención como el Teletón, en donde hubo hospitales COVID del Seguro Social. Y por último, solo para no aburrirlos tanto, uno de los elementos quizá más polémicos, pero me parece a mí de los que se va a haber mucha discusión, el COVID como riesgo de trabajo. Ustedes lo saben, las incapacidades temporales para el trabajo es uno de los 5 seguros del IMSS que protege económicamente a los trabajadores durante estos periodos de enfermedad y que implica la ausencia temporal, física o definitiva de un trabajo y que impacta al trabajador porque durante la incapacidad se le paga el 60% de su salario completo. Como parte de la pandemia, nosotros emitimos en abril unos criterios de clasificación para reconocer ciertas condiciones en las que ocurren las infecciones y que podían ser consideradas como enfermedad del trabajo. En junio, el 24 de junio, el Consejo Técnico nos aprobó un procedimiento para que los casos, primero, de los trabajadores del IMSS como patrón, en unidades médicas que estuvieran atendiendo COVID, se les reconociera, pero el reconocimiento además fuera muy ágil y en corto tiempo. Y además de eso, el mecanismo para analizar todas las otras incapacidades. Hemos analizado 242,000 incapacidades temporales del trabajo y se han otorgado al mismo número de personas que están en áreas de riesgo de exposición alta o muy alta. Entonces, creo que eso también nos ayudó, por un lado, a no tener un mecanismo que fuera muy general y que afectara a los empleadores de manera crítica, porque también se reconocía que mucho del contagio puede ocurrir tanto en el domicilio como en el transporte. Y también no afectar a los trabajadores, que si no hubiéramos tenido el mecanismo y no hubiéramos reconocido jamás COVID como riesgo de trabajo, pues muchos trabajadores se hubieran visto sin la posibilidad de hacer efectivo su seguro. Entonces, bueno, es un poco lo que yo les quería contar. Hay muchos temas que me hubiera encantado conversar con ustedes, conocer su opinión. En el Programa Nacional de Vacunación también ha habido mucho de normativo
sobre todo en el planteamiento de dotar de ciertas competencias a las instituciones de salud como al IMSS para tomar por completo entidades para el programa de vacunación. Pero bueno, quisiera dejarlo hasta aquí. Me parece que solo para concluir lo que les quisiera decir es que guiados con la Constitución, con el artículo 4, pues de ahí derivamos todo, ¿no? De ahí derivamos absolutamente todo, el derecho a la salud y después todos los otros derechos en los que el IMSS podía participar, no solamente atendiendo personas en los hospitales, sino también atendiendo una situación económica que tampoco se podía alcanzar a ver y que hoy afortunadamente empieza a tener signos muy alentadores de recuperación. Entonces, bueno, eso les quería comentar. Espero no haberlos aburrido mucho con esta larga exposición. Gracias. Muchas gracias, Zoe. La verdad es que nos has dado una serie de datos que estoy seguro que si nosotros desde la academia no tenemos presentes y no conocemos, pues mucho menos la ciudadanía, y creo que ese es el sentido de que pudieras platicar con este colegio, porque en este grupo hay mucha gente que expresa su opinión en los medios, escribe columnas y es a menudo entrevistado, y creo que estos datos que nos das es importante. Todo el mundo piensa en el Seguro Social pues como prestador de servicios médicos, pero ha sido fundamental estas determinaciones laborales que tomó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que permitieron que los trabajadores no dejaran de recibir sus sueldos a lo largo de estos más de 17 meses de pandemia. La importancia que tuvo, pues que el Instituto Mexicano no detuviera la prestación de servicios fundamentales y al mismo tiempo fuera respetuoso de las condiciones laborales de su personal. Me queda como nota esta situación que comentas, pues de que igual que sucede en las universidades, nuestro personal, que se supone que debe de estar muy educado en materia de salud, también tiene las comorbilidades y el sobrepeso. Hemos dicho que el derecho humano a la educación es fundamental. Las estadísticas que tenemos acá en la universidad es que el 70% de las personas que fallecieron eran personas que tenían una escolaridad de menos de la primaria terminada. Y personas pobres, y si a eso le sumamos pues todas las comorbilidades, tenemos muy importante trabajo que hacer entre el derecho humano a la educación y el derecho a la salud, porque creo que estaremos de acuerdo que la educación y la medicina preventiva son más efectivas y más baratas que estar teniendo que dar servicios de atención hospitalaria y curativa. Me llama mucho la atención pues las cifras que das de que los 460,000 trabajadores, 130,000 sean enfermeras, 58,000, 70,000 médicos. Es una fuerza fundamental, en donde creo que también están incluidos nuestros médicos residentes. Y también me llama mucho la atención de que de las camas COVID, el Seguro Social haya aportado 20,000 de las 30,000. Eso habla de la fuerza, de la importancia, de la trascendencia que tiene el seguro. Y también es importante pues, hacer el análisis comparativo, que la iniciativa privada coopera con 6,000 camas. Ese es también un dato muy importante para entender la trascendencia. Nos quedamos muy bien, muy impresionados con lo que se ha hecho, y sobre todo en materia laboral. Aquí en este claustro hay profesores que han trabajado en el Seguro Social, algunos que son también litigantes y que litigan con el Seguro Social, que conocen muy bien la parte de seguridad social, y hay distintos especialistas. Si te parece, pudiéramos abrir 2 rondas de preguntas y que escucharas 5 preguntas y que después contestaras, y luego si quieres abrimos una segunda ronda hasta el tiempo que tú tengas para que pudiéramos contestar. Yo quisiera pedirle a la doctora Margarita Palomino si quisiera hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Pues en principio agradecerle al maestro Zoé Robledo. La verdad es que los datos
y las formas de interpretación que se siguieron nos parece, bueno, a mí en lo personal me parece muy interesante, sobre todo el comentario del artículo 216 del tratamiento que se dio en el sentido de verlo como un aspecto de solidaridad. Y aquí yo le quisiera plantear una cuestión, maestro Zoe, que yo creo que podremos rescatar. El hecho de que se haya obtenido información de 149,000 empresas evaluadas de cuáles fueron los mejores protocolos, me parece que debe de rescatarse e integrarse en un protocolo de actuación, porque es evidente que estos problemas vamos a seguirlos enfrentando, no solamente de salud, crisis en general. Entonces, ¿por qué no rescatar esta información y poderlo integrar para que sirva como una línea de acción para todas esas pequeñas empresas que pues lamentablemente no lo pudieron hacer por falta de información o falta de recursos? Y por supuesto que yo estoy seguro que muchos de los colegas también estarán de acuerdo conmigo que la universidad puede colaborar en mucho para integrar metodológicamente toda esta información y darlo a conocer a la sociedad. Creo que sería un buen aporte, creo que estaríamos contribuyendo. Muchísimas gracias por su conversación y las reflexiones que nos da. Gracias, Margarita. Ha pedido la palabra la doctora Rosario Valencia. Quisiera ser tan amable, María del Rosario. Sí, muchísimas gracias, doctor. Un comentario nada más. Mi padre fue colaborador muy cercano del profesor Edgar Robledo Santiago durante muchísimos años. Trabajó con él. Yo tuve la oportunidad de tratar al profesor Edgar Robledo. Nos comentaba él siempre, yo era muy niña, nos comentaba las experiencias como maestro rural, con ese gran conocimiento de la situación de los campesinos también en Chiapas. Y bueno, la pregunta, el comentario concreto con esta herencia que tiene usted sobre la salud. Durante la COVID se presentaron pues diversos cuestionamientos respecto a los jornaleros agrícolas, principalmente los migrantes, qué tipo de seguridad social iban a tener. Algunos siguieron viajando, miles a Canadá, y el equipamiento sobre todo de hospitales y la atención médica en zonas rurales. ¿Algún comentario al respecto? Soy la directora del Seminario de Agrario, por eso le estoy haciendo la pregunta concreta sobre agrario, ¿no? Gracias, Gracias, Rosario. doctor. Gracias. Gracias, Rosario. Pedro José Peñalosa ha estado coordinando algunas actividades editoriales Zoe y hemos publicado algunos libros sobre las cuestiones que tienen que ver con el COVID. Pedro, ¿quisieras hacerle alguna pregunta al director del Seguro Social? Sí, cómo no. Gracias, señor director. Gracias, señor director. Hola, maestro Zoe Robledo. ¿Cómo está? Puedo hablar, hacer un paréntesis de 2 segundos. Yo conocía a Zoe Robledo antes de que naciera, porque su papá fue compañero mío en la Cámara en 85, 88. De tal manera que recordará que algún día nos encontramos. Pero bueno, voy a lo concreto. 3 preguntas concretas. Número 1, ¿por qué México es el 4º lugar de los países que han tenido más víctimas de COVID? Si se dice que se ha aplicado una política pública certera. Segunda pregunta, ¿por qué de los 38 países que integran la OCDE, México es el país que menos apoyó a las micro y medianas empresas, con apenas el 0.6% del PIB? Y tercera pregunta concreta. He leído y he analizado las cifras de crecimiento del empleo que informa el IMSS periódicamente. Y se dice que dice el presidente, que se está recuperando el empleo, pero paradójicamente está creciendo la informalidad y en consecuencia la precarización. ¿Qué política pública se va a utilizar para atacar el fenómeno del trabajo informal y en consecuencia la precariedad? Y cuarta pregunta, se hizo una propuesta en el Poder Legislativo por parte de diversas organizaciones de un salario de emergencia para ayudar a los miles de trabajadores que habían perdido su empleo, lo cual costaba para el presupuesto de
2020, 0.2% de los 5 billones que estaban en el presupuesto. Quiero saber si hay alguna razón por la cual el gobierno no haya aceptado esta propuesta que se hizo. Son 4 preguntas muy terrenales y muy concretas. Gracias, Pedro. Guadalupe Fernández Ruiz, jefa de la División de Estudios de Posgrado, ¿quisieras hacer alguna pregunta al maestro Zoé Robledo? ¿Sí está Guadalupe conectada? No la alcanzo a ver. Sonia, ¿fuera usted tan amable de hacer la pregunta a la secretaria académica de la facultad? Claro que sí. Pues antes que nada, nuevamente felicitar y agradecer el tiempo del maestro Zoé Robledo con una exposición tan completa, tan brillante. Preguntarle de manera específica si el IMSS está contemplando planes para la rehabilitación post-enfermedad del COVID y las comorbilidades, porque en gobiernos anteriores, hasta por decreto publicado en Diario Oficial, la diabetes, la obesidad, la hipertensión fueron declaradas emergencias nacionales. Sin embargo, no se hizo nada y creo que las consecuencias las estuvimos viendo precisamente en esas tasas de mortalidad. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia. Don Luis Carballo, tú como ex integrante del Tribunal Fiscal, hoy Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y destacado fiscalista, ¿quisieras hacerle alguna pregunta al maestro Zoé que no vaya a ser sobre aspectos fiscales para que no nos salgamos del tema? Es tu micrófono, Luis. Pues en primer lugar, agradecer la participación y la intervención que ha tenido en esta mañana el director general del instituto, porque ha sido muy claro y muy puntual en los temas que ha elegido para su explicación con nosotros. Dada la vinculación que tiene toda la seguridad social con la materia que nosotros impartimos, pues a mí me interesaría escuchar de él en estos 2 años de crisis sanitaria, cuál vendría siendo el resultado de la actividad del propio instituto en el ámbito de una parte como autoridad fiscal y en segundo término como la autoridad de la cual, como él ha resaltado, pues se promueve todas las prestaciones de seguridad social que en cada ramo específico de la seguridad social en México actualmente tiene. Entonces esta sería mi consulta más que una pregunta. Gracias, Luis. Maestro Zoé Robledo, ¿quieres contestar para que no se reúnan tantas preguntas y perdamos el hilo? Claro, con mucho... ¿Ahí me escuchan? Muy bien. Sí, gracias. Sí, claro, con muchísimo gusto intentaré dar respuesta. Primero, creo que todas las preguntas, todos los comentarios tienen un elemento, una suerte de denominador común, por lo menos yo lo veo así, sobre esta idea de la nueva normalidad, que no puede ser la vieja normalidad. Una fórmula muy fácil para advertir a los trabajadores sobre los protocolos de seguridad en los centros de trabajo eran: si regresas a tu puesto de trabajo y las cosas están igual, entonces no están haciendo nada. Porque se habla mucho de regresar a la nueva normalidad. Uno no regresa a algo nuevo. Esa sería la vieja normalidad. Porque creo que va a haber una
discusión y una necesaria transformación de varias instituciones de nuestro país. Y por instituciones me refiero desde el marco normativo hasta la forma como atendemos y priorizamos algunas cosas post-COVID. Durante la pandemia nos acostumbramos mucho aquí en el IMSS a tener como referencias o términos medio de guerra, ¿no? La primera línea de la batalla, los comandos, en fin. Y de alguna manera vamos a vivir una etapa post-COVID que debe de tener una atención igual de importante. Aún no sabemos exactamente cuáles van a ser las afectaciones y las necesidades de la población en general, producto de la cuarentena, y de la población que tuvo COVID respecto a salud mental, por ejemplo, algo que dejamos muchas veces de lado. Entonces, creo que muchas están dentro de ese ámbito de lo que sigue, de este mundo y del IMSS en el post-COVID. Lo que decía la doctora Margarita Palominos, efectivamente, hoy tenemos más información que nunca sobre muchos temas en donde no se había logrado que la norma no se opusiera a la integración del Sistema Nacional de Salud. Nuestro sistema, cuando hablamos de que está fragmentado frente a los ojos del usuario, que le dicen, usted no es derechohabiente del IMSS, váyase al ISSSTE, usted no tiene seguridad social, váyase a otro hospital. Pero al interior existe de manera muy profunda sistemas de comunicación que no se hablan, la imposibilidad de contar con un expediente electrónico clínico que puedan observar o que puedan consultar todas las instituciones de salud. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, un protocolo de actuación de todas las empresas, además relacionado al número exacto de incapacidades y después de las incapacidades incluso de los casos de contagio, es fundamental. Y lo mejor de todo es que hay una enorme voluntad de las propias empresas por asumir que hoy ya vivimos una realidad que es completamente diferente. Miren, en las unidades médicas, en los propios hospitales, el uso de equipo de protección personal no era habitual. ¿Dónde ubicaba uno que había cubrebocas, guantes, batas, botas también? En los quirófanos, principalmente en las áreas de cirugía. No veía uno esto incluso muchas veces en las áreas de cuidados intensivos, o se tenían cuartos de aislados para algunas enfermedades infecciosas, pero no la veía mucho menos en la consulta. Entonces son de esas cosas que nosotros, como una organización grande en la parte de atención médica, pero también en otros aspectos de seguridad social, bienestar social, teatros deportivos, centros vacacionales, también tiene que tener un impacto, y creo que eso de los protocolos de actuación es fundamental. Y completamente de acuerdo que son muchos los puntos de contacto con la universidad en donde podemos de esta información hacer sistemas, porque ahí creo que ustedes tienen una experiencia gigantesca. Miren, nada más como una anécdota, hace poco estaba revisando un paper extraordinario de una escuela de contaduría de la UNAM, me parece que en Morelos, sobre teoría de líneas de espera. Nadie había hecho un trabajo, es un trabajo viejo, que analiza los flujos en las áreas de atención crítica de una sala de urgencias de un hospital. Yo creo que es un hospital del IMSS, no lo revelan. Y yo digo, pues es que eso solamente la UNAM lo está investigando, porque difícilmente eso se encuentra en otro lado. Entonces creo que así como esos protocolos de actuación para con la información que tenemos de las empresas evaluadas, yo le tomo la palabra a la doctora Palominos. También con la maestra Rosario Valencia, agradecerle mucho el recuerdo de mi tío Edgar. Efectivamente fue director del ISSSTE de 1970 al 75, por ahí. Y pues vaya, hay una vinculación con la seguridad social que además pues me puso en este lugar en un momento complicado. Sobre el tema de los jornaleros agrícolas, en general, yo creo que hay un espacio fundamental de atención para entender que hay que el mundo del trabajo está cambiando, que se está revolucionando y que tenemos que ir al mismo ritmo. Solo les pongo un ejemplo de algunas de las cosas que estamos observando. En Uruapan, toda la
próspera producción de aguacate que hay en toda esa región de Michoacán, tenemos una situación frente a los cortadores que forman parte de las empresas empacadoras, pero que no son empleados de quien posee la extensión de tierra cultivada. Todo eso, si no lo observamos, nos va a seguir abriendo espacios para la informalidad efectivamente y en donde nos tenemos que adaptar. Y lo mismo en jornaleros agrícolas o algo tan sofisticado que puede parecer del otro extremo, como los trabajadores de plataforma, con quienes estamos trabajando muchísimo para encontrar cuál es el modelo correcto de seguridad social para un trabajador que tiene como, por un lado, como empleador a la plataforma y al mismo tiempo como empleador a la persona que está solicitando sus servicios. Entonces, sobre tema de jornaleros agrícolas, hay un mundo gigantesco, sobre todo respecto a su movilidad y a la protección que deben de tener. Ahora que también vamos a tener un planeta completo con un portafolio de vacunas diferente, el de México muy amplio, y que deben de buscarse los mecanismos de compatibilidad, duración de la cobertura de inmunidad, en fin. Entonces, vaya, también hay temas bien importantes. Ahora, sobre lo que comentaba Pedro José Peñalosa, y le agradezco ese recuerdo. Sí, ya había nacido yo en el 85, tenía 5 años, pero ya existía. Y sus 4 preguntas. Yo creo que el tema de los fallecimientos en México hay que ubicarlo en un momento específico, que es en 1979. En el 79, México forma parte de la conferencia de Alma Ata, convocada por la Organización Mundial de la Salud, en donde todos los países del planeta se comprometen a hacer una serie de acciones respecto a la atención primaria en la salud. Desde el 79 ya se veía que el crecimiento en los sistemas de salud, de atención de enfermedades crónico-degenerativas, iba a ser eventualmente insostenible. Y muchos países llevaron a cabo algunas acciones, México entre ellos. Ya había nacido en el 77 el Coplamar y en el 79 el Coplamar se fusiona en su componente de salud con el IMSS. Y es justamente en ese mismo artículo de atención a no derechohabientes como nace el IMSS Bienestar. Lo digo porque desde ese momento y hasta el 83 que inicia el proceso de descentralización de los sistemas de salud y esta idea de que la modernización administrativa tenía que pasar porque los estados se hicieran cargo de las coordinaciones de servicios médicos, a mí me parece que ahí empiezan los problemas, porque entonces se dejó de atender lo que era la columna vertebral del modelo de salud mexicano, que era el médico familiar, el que está pendiente de las determinantes sociales de la salud y no solamente de las enfermedades. Y nos convertimos de verdad en el país emblema de la aproximación a la salud desde la parte curativa. La salud entendida solo como ausencia de enfermedad. Y entonces crearon muchos hospitales y demás, pero vean cómo está la atención primaria a la salud en todas las instituciones, incluido el seguro social. Porque una de las causas está ahí, en uno, la prevalencia de estas enfermedades crónico-degenerativas entre la población de nuestro país. 2, desigualdades brutales en el acceso a servicios de salud que generan que un cuadro de diabetes no controlada de una persona con ingresos frente a una persona con ingresos precarios sea completamente diferente. No es lo mismo atender a una persona que se agrava por COVID y tiene diabetes, que no ha dormido lo suficiente, no ha podido descansar, tiene una pobre alimentación, que tiene poco tiempo para hacer actividad física, frente a alguien que llega a un hospital y tiene eso más o menos controlado. Entonces, yo creo que ahí está una de esas explicaciones, no todas, pero una de ellas sí. Y un modelo y un sistema que se encontraba fragmentado y que teníamos que unificar de manera emergente ante la pandemia. Miren, solo para darles unos datos que pueden sostener esto. El seguro social, durante toda la pandemia, perdón, no toda la pandemia, durante el 2020, el costo entre instalaciones nuevas, crecimiento, construcción de hospitales, la contratación de trabajadores temporales, equipos de protección,
equipos médicos, etcétera, etcétera, generó un impacto o un gasto de 30,000 millones de pesos. Sin embargo, en un año común, tomemos el 2019 como el último año regular en nuestro país, el gasto del Seguro Social en hipertensión fue de 25,000 millones de pesos. El gasto en diabetes fue de 39,000 millones de pesos. El gasto en insuficiencia renal fue de 12,000 millones de pesos. Entonces, muchas de las explicaciones están en por qué un modelo que privilegiaba las determinantes sociales de la salud, es decir, cuáles son los elementos de acceso a agua potable, de alimentación, de estilo de vida y demás, porque todas estas enfermedades se pueden prevenir, incluida esto solamente la diabetes, que es producto de conducta, si no hereditaria, es lo que nos generó tener a la población quizá más vulnerable de todo el planeta frente a una enfermedad que se agravaba con la presencia de estas comorbilidades. Entonces, creo que una parte de la explicación está ahí. Desde luego que la capacidad instalada tenía que estar acompañada por una calidad de esa atención y teníamos una infraestructura que tuvimos que rehabilitar casi sobre la marcha. No era lo mismo decir, yo tengo en este hospital 120 camas, pero descubríamos que las 120 camas, el sistema de gases medicinales estaba deficiente y había que intervenirlo. Es decir, todo eso también tiene que ver, se dejó de invertir mucho en la infraestructura de salud y ahí están los datos. La derechohabiencia del seguro crecía y la inversión en salud en dos componentes iba a la baja. Infraestructura y formación de personas. Dejamos de formar a médicos y médicas especialistas. Cuando inició la pandemia, hay un dato que es terrible. La capacidad del Seguro Social, que en total tiene 32,000 camas en todo el país, en todos sus 250 hospitales y las 25 unidades médicas de alta especialidad. De esas 30,000 camas, 456 estaban destinadas para enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias agudas graves. En la red IRAG, el IMSS aportaba 400 camas. Eso era todo lo que teníamos para la atención de una pandemia vinculada a lo respiratorio. Y había que crecerlo eso pues, de manera importante. Creo que una de las oportunidades más grandes es en la parte de la formación. Sobre el tema de los países de OCDE, eso me parece que es bien interesante porque tuve la oportunidad de participar en un foro convocado por CEPAL, en donde se estuvo hablando sobre medidas económicas para personas de bajos recursos o en situación de vulnerabilidad en donde hubiera preocupación frente a la pandemia. Y en muchos casos escuchábamos medidas que tenían que ver con transferencias directas, no condicionadas, a adultos mayores. Había ya en México un 4% del PIB destinado antes de la pandemia a transferencias directas, no condicionadas, a adultos mayores, no por la pandemia. El programa de adultos mayores ha tenido un crecimiento gigantesco, afortunadamente. Si nosotros hubiéramos tenido a los adultos mayores que no tienen seguridad social, que no tienen pensión nuestra o del ISSSTE, en la calle buscándose la vida porque no hubieran tenido ese ingreso universal, me parece que hubiéramos tenido un problema mucho más serio en los contagios. A lo que voy es, muchas de las medidas que tomaron otros países estaban ya en el país implementadas y ellos apenas los estaban haciendo. Y estoy hablando de las franjas de población que tienen con menores ingresos o que simplemente no tienen un ingreso, sobre todo entre adultos mayores que no reciben una pensión. La otra, haber hecho esta ampliación de los servicios y no vincularla a la seguridad social, me parece que fue otra de las medidas. Para pequeñas y microempresas sí hubo, como les decía, mecanismos de apoyo, pero iban directamente sobre las pequeñas empresas con estos créditos. ¿Qué le puede decir? Bueno, era muy poco dinero. Sin embargo, ¿qué vimos después de esa aplicación? De cerca de 200,000 créditos que se le otorgaron a las pequeñas empresas, 70% ya no dio de baja a su personal. Ahí hubo un impacto importante, creemos, para que esas empresas que cuando dan de baja es porque ya van a cerrar la cortina, no sufrieran esa situación. Por lo menos 70% de los que recibieron el crédito ya no dieron de baja personal. Y hay un grupo del 10% de empresas que incluso contrataron más.
Hubo ajustes en los salarios en algunos casos, pero no dadas de baja. Y también creo que tiene que ver mucho con la solidaridad de estos pequeños trabajadores. Del millón de patrones, 70% son de menos de 5 trabajadores. Para los trabajadores que están en las industrias grandes, lo que hicimos como un convenio simplificado de pago de cuotas en plazos, dicho por ellos mismos, el cálculo es que nos impactó en 1.9 millones de empleos, que las empresas que entraron en el convenio para poder pagar sus cuotas en plazos, como establece la propia ley y el Código Fiscal, pudieron mantener sus plantillas laborales completas, que era una de las condiciones que nosotros le teníamos antes de firmar convenios. Firmamos un número gigantesco de estos convenios. Y finalmente, creo que hay un elemento clave, y sobre el salario de emergencia, creo que hay hoy una discusión, se dará en el Congreso sobre algunas medidas. Se ha incrementado el monto del programa de adultos mayores y se ha reducido la edad. Creo que no se puede dejar de ver, y yo no lo puedo dejar de decir, porque una de las cosas que tuvo un mayor impacto para la recuperación y para que nosotros tuviéramos recursos para hacer esta atención fue que desde antes de la pandemia el incremento del salario base de cotización del IMSS estaba creciendo a tasas de arriba del 6%. Ahorita las debemos tener arriba del 7%, producto del incremento del salario mínimo. Hay una política que ustedes conocen de incremento sostenido del salario mínimo, que nos lleva ya ahorita a un 40%. Si ese incremento del salario mínimo no lo hubiéramos observado en el seguro, nuestros ingresos hubieran estado todavía más menguados. Y a eso sumémosle todos los mecanismos que se han combatido de subcontratación, subregistro de los trabajadores, o sea, todos esos elementos. Hoy llevamos 2 millones de trabajadores migrados a las empresas reales, de los cuales casi el 80% están viendo incrementado su salario. Es decir, en el momento en el que alguien deja de estar en una empresa de prestadora de servicios de personal, llámese outsourcing, y pasa a la empresa real, no solo los están migrando, les están registrando con su salario real. Me parece que eso también es una política que no todo es en términos de la erogación y que está funcionando porque nos está impactando muchísimo también en el presupuesto en términos de los ingresos del seguro social. Ahora, el reto sin duda es la informalidad y la precarización. Hay algo que estamos haciendo desde el año pasado y que es una historia que a mí me parece extraordinaria porque no fue producto ni de una motivación del seguro. Yo acompañé la causa durante el Senado, el 2012 al 18 que fui senador, nunca nos había logrado, que era la adhesión al convenio 189 de la OIT y la sentencia de la Suprema Corte sobre la discriminación que implicaba el modelo de aseguramiento de las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. ¿Por qué lo digo? Porque esto nos ha llevado a un modelo aprobado por el Consejo Técnico, a un piloto para el aseguramiento de los trabajadores independientes. Ustedes lo saben, en 97, cuando se hizo la reforma al IMSS, el modelo del seguro de salud para la familia o la continuidad de la seguridad social en el régimen voluntario había logrado incorporar a cerca de 120,000 trabajadores, cuando INEGI nos está diciendo que hay 17 millones de trabajadores informales. El asunto es identificar a los independientes y generarles un acceso real a la seguridad social, sin copagos, sin tiempos de espera, sin enfermedades que no se van a cubrir, sino incorporarlos realmente a partir de un modelo en donde ellos puedan voluntariamente pagar su seguridad social vinculada al salario que perciben y con el que se registren. Con lo cual, como están trabajadoras del hogar, puedan acceder a las 5 ramas de aseguramiento, incluido incapacidades, riesgo de trabajo y desde luego la pensión, que nos parece que es lo más importante. Nosotros creemos que, la informalidad la inventó el IMSS. Uno es informal en función de lo que dice el seguro, porque lo dice el Seguro Social. Sin embargo, está pagando impuestos al SAT y está pagando otros impuestos directos. Sin embargo, es por el no acceso al IMSS. El asunto era abrir la puerta frente a una ley que seguía siendo restrictiva. Lo estamos haciendo a manera de piloto, pero esperamos que esto pueda ocurrir
también en una reforma legal que permita el aseguramiento de la enorme cantidad de trabajadores independientes que hay en nuestro país. Creo que de repente está esa percepción popular, ¿no? De la informalidad es la tienda de tacos. No, pues informales son dentistas, diseñadores, trabajadores por su cuenta, que creo que debemos de buscar un mecanismo para su incorporación. Creo que eso es una opinión muy personal, a partir de varias conversaciones y estudios que hemos hecho. Yo sí creo que el Seguro Popular tenía un impacto perverso, y digo perverso en la lógica de la ciencia política, de los incentivos perversos, para que los empleadores no aseguraran a sus trabajadores y entonces las cuestiones graves se resolvieran con el Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular y las cuestiones sencillas se resolvieran en la farmacia, en el consultorio adyacente a farmacia. Porque en el momento que hay Seguro Popular, el gasto de bolsillo de nuestro país está en este momento, según el propio Coneval, el gasto de bolsillo hoy está en 21,000 pesos trimestrales por familia, 7,000 pesos mensuales por familia de gasto de bolsillo en temas médicos. Por muchos problemas que puede tener, de las que seguramente somos responsables, por no tener una oportunidad de la atención y rapidez, pero también porque se generó esta situación en donde el empleador le ofrecía al trabajador un ingreso adicional a cambio de no registrarlo en el Seguro Social y no enterar sus cuotas. Entonces, bueno, creo que sí se habían hecho cosas, nada más que se habían hecho de manera distinta y que nos permitió hoy ser el único país, bueno, no sé si el único, pero una de las democracias en donde no ha habido un problema respecto a una situación social grave, producto de medidas de aislamiento obligatorio que en México de verdad no hubieran sido posible implementar, creo yo, por esta terrible desigualdad en la que se vive. ¿Qué hacer con una persona que no estaba recibiendo ningún ingreso y que hubiera tenido que salir? Entonces, esa es mi valoración de esa parte de la pandemia. Y sobre lo que se planteaba de la rehabilitación y de estas comorbilidades, insisto, creo que ahí es donde se abre un espacio extraordinario sobre la responsabilidad en la procuración de la salud. Creo que también ahí, y lo hemos discutido con empresas, en su calidad de empleadores, poder revisar cuáles son las responsabilidades que puede tener un empleador a la hora de tener programas de activación física, de comedores en los casos donde existen, donde se pueda tener un menú saludable, etcétera, porque de otra manera, si no hay un ejercicio colectivo frente a lo que estamos viviendo en términos de enfermedades no contagiosas, como las que hemos mencionado, difícilmente nuestro sistema de salud va a prevalecer. La presencia de estos gastos que les mencionaba, por ejemplo, en padecimientos renales, no está mejorando la calidad de vida de las personas. Es un mantenimiento a través de terapias sustitutivas de la función renal que son verdaderamente, pues, terribles y que sí tiene que haber un proceso que en el tiempo tenga metas claras respecto a su atención. El etiquetado, perdón que lo diga, pero a mí me parece tímido frente a lo que vive nuestro país, producto de la ingesta de bebidas azucaradas y de comida alta en sodio y demás. Cuando intentamos en el Senado poner el peso por litro de refresco, pues lo que nos llevamos como respuesta fue la intervención telefónica de nuestros números, porque había una terrible preocupación de una industria que es muy grande y muy poderosa. Y creo que no podemos nosotros dejar a la buena de Dios a mexicanas y mexicanos a los que no se les está dando otra opción más que el consumo de este tipo de bebidas, entre otras muchas cosas más. No queremos abusar de tu tiempo. Hay 5 preguntas más. ¿Abriríamos 15 minutos más o ya estás muy apurado? Con toda la libertad, dilo. Sí, mira, tengo una cosa ahorita con mi gobernador, como les decía, con el gobernador Rutilio Escandón, pero si quieren, podría unos 10 minutos, perdón que lo planteé así. Ok. Norca López Samarripa, muy breve. Sí, muchas gracias. Sí, voy a ser breve. Pues agradecerle al maestro Zoé Robledo tan interesante exposición.
llena de datos que, como bien decía el señor director, nos llena para escribir sendos artículos en los periódicos. Yo le quiero preguntar, maestro, desde un punto, un balance objetivo y desde un punto personal, sé que, bueno, pues es el director general del Seguro Social, pero desde un balance objetivo y una opinión personal, ¿usted cree que el Instituto Mexicano del Seguro Social le queda a deber al pueblo de México, pues su derecho a la salud ante esta pandemia, donde más de 500,000 de personas ha fallecido? Gracias. Doctor Garita, yo sé que fuiste maestro en la maestría de SOE. ¿Quisieras hacerle alguna pregunta rápida? Tu micrófono. Realmente durante esa experiencia muy agradable que tuvimos la oportunidad de convivir con el aquel entonces senador SOE, es un alumno muy destacado en su formación académica, en su formación política. Realmente nuestro reconocimiento en ese aspecto. Yo lo único que deseo preguntarle al maestro, en primer lugar, pues, que se encuentra sumado con nosotros como Puma, como egresado de la maestría de nuestra Facultad de Derecho, ¿cuáles serían las políticas más eficaces en este momento para mitigar los efectos del COVID en el mundo del trabajo, tomando en cuenta el gran índice de desempleo que tenemos en nuestro país? Eso sería todo. Muchas gracias, señor director. Gracias. Porfirio Marquet, tú fuiste muchos años servidor público del Seguro Social. ¿Quisieras recordar algunos polvos de aquellos lobos y preguntarle algo al señor director? Bueno, no quisiera yo abusar de su tiempo porque pues hay una gran cantidad de datos que nos aportó en muy poco tiempo. Las responsabilidades del instituto siempre han sido extraordinarias, pero quizá todavía lo son más los retos que tiene la propia institución como la principal entidad pública que atiende no solamente el aspecto del derecho a la salud, sino también los conceptos derivados de prestaciones económicas. Yo quisiera únicamente formularle dos preguntas muy concretas y muy rápidas. Uno, si el Consejo Técnico ha elaborado algún protocolo que facilite la calificación del COVID como enfermedad de trabajo, considerando que el mismo concepto de enfermedad de trabajo requiere de una calificación por parte de las áreas de salud en el trabajo del instituto y comprobar la relación de causa a efecto, que en este caso es algo particularmente difícil. Pero por otro lado, es muy diferente el impacto que tiene desde el punto de vista financiero para el instituto que la incapacidad se califique como consecuencia de un riesgo de trabajo o, por el contrario, como efecto de una enfermedad general. Y una segunda pregunta también, tal vez aquí un poco más interna, si dentro de la organización del instituto, considerando los cientos de miles de trabajadores que particularmente están directamente vinculados con los servicios de salud en la atención directa a los pacientes y en este caso a las enfermedades infecciosas, y también como consecuencia de la reconversión de hospitales que no estaban abocados a este tipo de padecimientos, si no ha habido alguna presión interna desde el punto de vista de la relación contractual con el personal sindicalizado para incrementar el número de casos que tienen derecho a los conceptos económicos de infectocontagiosidad y emanaciones radiactivas en términos del reglamento respectivo que es anexo al contrato colectivo de trabajo. Eso sería todo y desde luego felicitar al maestro Zoé Robledo porque en muy poco tiempo nos ha hecho una excelente exposición sintética de una problemática que por su propia naturaleza es extremadamente compleja. Muchas gracias, esto sería todo. Gracias, Porfirio. La consejera técnica alumna Adriana Macedo te quiere hacer una pregunta, maestro Robledo. Adriana.
Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es un gusto estar presente con ustedes, al igualmente de escuchar tan excelente ponencia de Zoe Robledo. Y bueno, quisiera preguntarle sobre un tema muy importante post-COVID, y es que la depresión, los trastornos de ansiedad, el consumo de alcohol y drogas, así como las secuelas neuropsiquiátricas por el COVID han aumentado, y es algo bastante común precisamente de esta enfermedad. Es por ello que me gustaría saber ¿qué es lo que está haciendo el IMSS como política para pues, subsanar estas cuestiones y principalmente hacia los jóvenes, que somos los que pues desafortunadamente es que estamos padeciendo más este tipo de enfermedades? Y muchas gracias y es un honor escucharlo, y la verdad es que inspira a muchas y muchos jóvenes universitarios. Gracias. Gracias, Adrianita. Fabián Mondragón, ¿quiere hacer una pregunta o hacer un saludo rápido a nuestro huésped de honor? Un saludo para no complicarte más la vida y exclusivamente desearte la mejor de la suerte, toda vez que hablar de comercio informal en la micro, pequeña y mediana empresa y qué incentivos y qué satisfactores para la seguridad social se necesitarían, sería un trabajo inacabable. Pero felicidades por esa exposición clara, concisa y precisa. Muchas gracias. Un abrazo. A tus órdenes, Zoe, para ya no abrir más el diálogo. Tengo muchas preguntas, pero no acabaríamos nunca. Tú tienes la palabra. No, muchas gracias, Raúl. Y bueno, quizá manera de propuesta, si nos hacen llegar las preguntas, intentaré contestarlas pues por escrito o de alguna manera. Y también les quisiera mandar un poco alguna numeralia de estos datos, de sus fuentes y demás. Bueno, me parece que la maestra Norca Cristina, esta pregunta que hace ¿le quedó de ver al IMSS al pueblo? Yo no puedo pensar que le quedó de ver, porque de verdad no me sentiría bien de decir que los trabajadores del Seguro Social, que son el IMSS, al final de cuentas, ellos son el Seguro Social, no hicieron algo que estuviera en sus manos y en sus capacidades para buscar salvar las vidas del mayor número de personas. Con independencia si eran derechohabientes o no eran derechohabientes, con independencia del estado de gravedad. No se le cerró la puerta a nadie por estado de gravedad. Esa evaluación tendrá que venir, y ojalá venga esa evaluación. ¿A quién atendió el IMSS? ¿Cómo llegó la persona que atendió el IMSS? Si yo tuviera que recriminarme a mí mismo cuestiones que creo que pudimos haber hecho de una manera diferente, la capacitación, por ejemplo, creo que en un arranque había un modelo de capacitación de la capacitación, me refiero a por ejemplo, para ponerse el equipo de protección personal. Que estaba teniendo deficiencias porque no tenía esa cercanía que se necesitaba cuando había un miedo, incertidumbre del propio personal. Poder haber sido más eficientes a la hora de convencer a la gente que en qué situaciones de gravedad tenía que acudir de inmediato al hospital. El número de personas que atendimos y que desafortunadamente perdieron la vida y que tenían un antecedente de la enfermedad de 8 o 9 días es enorme, y eso duele muchísimo y nunca se los vamos a recriminar a una persona que perdió la vida. Pero si hubiéramos logrado entrar antes, hacer cosas antes de que ese cuadro evolucionara, pues seguramente se hubieran logrado mejores resultados. Y había y no era fácil, ¿no? Porque había mucho temor de acudir a los hospitales y a los hospitales públicos. No hay, de verdad, jamás hay un discurso de victoria. Es una pandemia, hay muertos, hay familiares que pierden a los padres, a la madre, a los hijos, a los hermanos, y noticias malas y luego noticias peores. Pero yo no creo que el IMSS y su personal le haya quedado a deber, porque además hay que ver algo de manera más integral. Hicimos todo lo que está en nuestras manos para evitar en su momento. Hay 3 etapas de la pandemia. Primero, evitas que se contagie la gente, romper cadenas de contagio. ¿Cómo? Quedándose en su casa. ¿Cómo logras que se quede en su casa? Mandando a las personas más vulnerables
estos que les comenté, que se cuentan en miles, a su casa diciéndoles, te necesitamos, pero te queremos en tu casa. Desafortunadamente hubo contagios también entre el personal que estaba protegido en el convenio, que se contagiaron de otra manera, no en su puesto de trabajo. Y se sumaban también cuando decían, los trabajadores del IMSS se están contagiando. Sumaban ahí a los que estaban en convenio en su casa. Cosas ahí que además no nos podemos detener a estar aclarando, pero bueno, creo que es importante hoy ya al paso del tiempo decirlo. Segundo, se busca atender a todas las personas que van a cursar la enfermedad sin desarrollar un cuadro grave. El IMSS abrimos unos módulos de atención respiratoria del Seguro Social. El 80% de quienes se contagiaban pasaron la enfermedad en su casa. Y esos módulos de atención respiratoria, que eran en las unidades de medicina familiar, lo que hacían era hacer una valoración, enviar a la persona a su casa y estarle dando un seguimiento puntual del caso, no solo del COVID, sino de las otras comorbilidades. Que no se descompensara una persona, que no tuviera un agravamiento en otra de sus padecimientos y al mismo tiempo estar monitoreando. Dimos un número brutal de oxímetros de pulso porque mucha gente no tenía para comprarlos. Y el kit que se llevaban las personas y lo más importante, el contacto de un médico familiar que le llamaba y le llamaba y le llamaba para poderle decir, ya esto se evoluciona en un estado grave. De todas las personas que acudieron, que son cerca de 150,000 a un módulo de atención respiratoria del IMSS, solo el 3% llegó a un hospital. No tenemos ahorita evidencia para decir que hubo una relación de causalidad, pero hay una correlación muy clara. Quienes tuvieron atención ambulatoria cercana y seguida, no desarrollaron la enfermedad. Y después lo más duro, la atención médica. La atención médica que frente a estas situaciones de saturación, hubo saturaciones en momentos y en hospitales específicos, no vamos a decir jamás que no, pero no hubo una saturación de todo el sistema. Cuando estábamos atendiendo, tenemos problemas de infraestructura deficitaria de por sí, y luego atendiendo a población que no es la población derechohabiente, creo que el personal logró organizarse de una manera eficiente. Y hubo casos terribles y errores, pero creo que en la pregunta específica, si le quedó de ver, yo difícilmente puedo decir que le quedó de ver, porque eso significaría que hubiera algo que hubiéramos podido hacer diferente, que hubiera salvado más vidas. Hoy, ¿dónde no podemos quedar de ver? En lo que sigue, porque no sabemos efectivamente cómo va a impactar la salud mental incluida de las personas este padecimiento. Sobre políticas eficaces que pregunta el doctor Garita, para los centros de trabajo, pues creo que hay 3 claves. La vacunación como el mecanismo de protección más importante con el que se cuenta el día de hoy. El segundo, programas específicos y de las comunidades de los centros de trabajo para evitar la evolución de estas comorbilidades, sobre todo de padecimientos crónico-degenerativos, porque tienen un impacto en el estado de gravedad de COVID. Y también ver que todos los mecanismos que pueden ser de lo más simple, desde el lavado de manos, tiene impacto importante en COVID, pero también en otros padecimientos. Digo, de las pocas cosas, digamos, de esta experiencia que pueden ser positivas se han disminuido mucho las infecciones gastrointestinales. La gente está lavando las manos mucho más. Qué bueno, sigámoslo haciendo, y no nada más producto de la pandemia. Y solamente, y con esto concluyo porque me están esperando de este lado, sí hay una calificación del riesgo de trabajo que implicó un mecanismo mucho más ágil y mucho más eficiente. Todas las áreas de tecnología de información se han involucrado porque hagamos todos estos procesos más rápidos. Y hay muchos más que hemos lanzado. Hoy tenemos un reporte especial en donde cada trabajador puede revisar cada mes con cuánto salario lo tiene registrado y cuántas semanas tiene para que nadie le toque sus semanas, porque había un problema ahí serio. Y creemos que la tecnología en esta nueva etapa va a ser clave. Y sobre la presión interna, y es una gran pregunta y se nota el conocimiento del maestro Porfirio de la institución, porque efectivamente una opción hubiera sido establecer el concepto de infectocontagiosidad, que es este concepto para áreas donde hay posibilidad de que alguien se contagie de una enfermedad, para todo el personal COVID. Sin embargo, el propio sindicato, y acordamos esto juntos,
Eso hubiera implicado, porque infectocontagiosidad significa que una persona con el concepto va adquiriendo 1.5 adicional de su salario año con año, hasta que llega a 25% más. Esto hubiera impactado, si hubiéramos dado infectocontagiosidad a todo el personal, primero a un derecho establecido, hubiera generado ya el derecho, y en 20 años hubiéramos tronado financieramente al Seguro Social. Quizá algunos hubieran pensado que era lo más fácil. ¿Cómo lo cubrimos? Con el sobresueldo del bono COVID, principalmente el bono COVID. Ahora estamos en la negociación del contrato colectivo y es uno de los temas que seguramente tendrán que abordarse, porque hay áreas de infectocontagiosidad, sobre todo en medicina crítica, urgencias, cuidados intensivos, que no estaban contempladas antes. Sin embargo, el bono COVID se le dio al trabajador de asistente médica que estaba en áreas COVID y que tenía algún nivel de riesgo, pero que no lo tendrá posteriormente. Entonces, y bueno, el maestro Fabián Mondragón y Adriana Macedo, lo que preguntaba que es clave, lo que estamos haciendo ahorita es la atención al personal que pudo haber tenido más afectaciones en términos de, sobre todo de salud mental, y es el personal de salud. El personal de salud no estaba acostumbrado a la frecuencia, ni siquiera en las áreas de urgencias, a la frecuencia de los fallecimientos o a ver a compañeros, compañeras contagiándose. Entonces, estamos empezando por ahí, pero es una agenda que va a ser muy amplia y que también tenemos que observar a partir de los consensos de la comunidad científica respecto a qué cosas son atribuibles a COVID. Hay mucha evidencia de cosas que ya se pueden asociar directamente, otras todavía están en estudio y también hemos estado participando en eso, en protocolos de investigación. Todos los investigadores del IMSS, eso es algo que a mí me emociona mucho, reconvirtieron sus investigaciones para ponerlas al servicio de COVID y han logrado cosas extraordinarias, pero pues obviamente ya por el tiempo no se las puedo platicar. Pues muchas gracias de verdad por sus preguntas. Muchas gracias, Zoé, muchas gracias. La verdad es que ha sido una reunión muy productiva, una reunión magnífica. Cuenta con tu facultad, cuenta con estos colegios, con estos seminarios, con estos consejeros. Para el enorme reto que tienes, nos sentimos muy satisfechos de ver que un egresado de nuestra universidad, joven, esté al frente de una institución tan importante. Está aquí en la oscuridad, don Eduardo Robledo Rincón, escuchándote como profesor, no quiso salir a cuadro, por más que le insistí. Estamos muy comprometidos con el esfuerzo que tienes. Ojalá y ese comando que manejan en el seguro se estuviera manejando en todas las instituciones. Sabemos que ese cuarto lugar terrible que tiene México en el número de fallecimientos, fundamentalmente podemos de manera directa o indirecta asociarlo a la obesidad y a la diabetes, que creo que es el gran reto, la gran epidemia con la que tenemos que seguir luchando. El trabajo que tienes para incorporar a las trabajadoras domésticas, para los trabajadores que están teniendo que abandonar el outsourcing, para la atención psicológica, pues implica un enorme reto en la nueva realidad, como bien lo dices. La nueva normalidad es esta que estamos viviendo de 17 meses comunicándonos por aquí. Tenemos que trabajar y tenemos que utilizar la imaginación para tratar de establecer las reglas para la nueva realidad cuando la pandemia ceda y cuando podamos restablecer estas actividades. Esperamos recibirte pronto, Zoé, y muchas gracias por esta magnífica comparecencia. Un aplauso de toda tu comunidad. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Saludos, cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bye bye.